En una pequeña ciudad, donde el tiempo parecía haberse detenido, se alzaba la sombra de un antiguo circo que una vez fue el orgullo del lugar. El Circo de la Alegría, con sus brillantes carpas y alegres payasos, había sido un refugio de risas y sonrisas. Sin embargo, tras la trágica muerte del payaso más querido, conocido como Sourisou, el circo cerró sus puertas, convirtiéndose en un recuerdo melancólico para los habitantes. Lucas, un joven de 10 años, creció escuchando las historias de su madre sobre las mágicas noches en que el circo iluminaba la ciudad. Su madre siempre hablaba de Sourisou, el payaso que hacía reír hasta a los más tristes, pero también advertía sobre la sombra que había caído sobre el circo después de su muerte. Aquellas historias despertaban en Lucas una mezcla de fascinación y temor. La imagen de un payaso con una gran sonrisa, escondiendo un profundo dolor, lo intrigaba. Cada tarde, Lucas se sentaba en su habitación, con los ojos fijos en el álbum de recortes que había encontrado en el desván. Las páginas estaban llenas de fotos de Sourisou, con su maquillaje brillante y su gran nariz roja. Sin embargo, había algo en su mirada que parecía traspasar el papel, un eco de tristeza que resonaba en el corazón de Lucas. La ciudad había cambiado desde aquellos días de gloria. El circo, ahora en ruinas, era un recordatorio constante de lo que se había perdido. Pero Lucas, impulsado por una curiosidad insaciable y el deseo de descubrir la verdad detrás de la leyenda, sintió que era momento de desentrañar los misterios del pasado. A pesar de las advertencias de su madre, estaba decidido a explorar el circo abandonado, sin saber que su vida cambiaría para siempre. Impulsado por su curiosidad, Lucas comenzó a investigar más sobre el Circo de la Alegría. Con el álbum de recortes siempre a su lado, dedicaba horas a leer sobre la vida de Sourisou. Cada artículo revelaba nuevos detalles, su infancia en la ciudad, cómo había comenzado a hacer reír a la gente y su ascenso a la fama. Pero también había referencias a un oscuro secreto, un cambio en su comportamiento, y el trágico evento que lo llevó a su prematura muerte. Una tarde, mientras exploraba el desván, Lucas se topó con un viejo diario de Sourisou, cubierto de polvo y telarañas. Al abrirlo, se dio cuenta de que cada página estaba llena de garabatos y dibujos que mostraban su vida en el circo. Había bocetos de payasos, animales y un mundo de color que parecía alejarse del dolor que él había leído en las historias. Sin embargo, las últimas entradas estaban llenas de tristeza y desesperación, mencionando una presencia oscura que acechaba al circo y que lo mantenía despierto por la noche. El corazón de Lucas latía con fuerza. Mientras leía las palabras de Sourisou, podía sentir el peso de su angustia. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la historia del payaso no era solo una leyenda, era un relato lleno de emociones y sufrimientos que resonaban profundamente en su propia vida. Lucas comenzó a entender que detrás de la risa que había traído al mundo, había un hombre luchando con sus demonios internos. A medida que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, Lucas se sintió más decidido que nunca a descubrir la verdad. Pero, ¿qué pasaría si lo que encontraba no era lo que esperaba? Con esa inquietante pregunta en su mente, se preparó para visitar el circo abandonado, sin saber que allí encontraría respuestas que cambiarían su vida para siempre. El día que Lucas decidió visitar el circo abandonado estaba nublado. Un viento frío soplaba a través de las calles desiertas, como si la ciudad misma temiera lo que estaba por suceder. Armado con una linterna y el viejo diario de Sourisou, Lucas se dirigió hacia el terreno donde una vez se erguía el Circo de la Alegría. Al acercarse, su corazón latía con fuerza, cada latido resonando en su pecho como un tambor distante. Las grandes carpas, ahora descoloridas y desgastadas por el tiempo, parecían murmurar secretos olvidados. A medida que Lucas cruzaba la entrada, un escalofrío recorrió su cuerpo. La atmósfera estaba cargada de una energía extraña, como si las risas de antaño aún flotaran en el aire. Sin embargo, el silencio era abrumador, roto solo por el crujir de las tablas bajo sus pies. Lucas y su hermana Sara, que lo había acompañado en su aventura, comenzaron a explorar el recinto. Se encontraron con el viejo carrusel, cubierto de polvo y telarañas. Los caballos, que alguna vez habían brillado con alegría, ahora estaban marchitos y olvidados. Sara, con su inocencia,
trató de montar uno de ellos, pero Lucas la detuvo, sintiendo que algo no estaba bien. ¿Sientes eso?, le preguntó. Sara frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, una risita lejana resonó a través de las carpas. Lucas se congeló, su mirada se volvió hacia la oscuridad. ¿Era solo su imaginación? Pero cuando escuchó la risa de nuevo, esta vez más clara, supo que no estaba solo. Mientras avanzaban, se toparon con la jaula de los leones, vacía y en ruinas. Las sombras danzaban en las paredes, y Lucas sintió una presencia extraña a su alrededor. Se dio cuenta de que el circo no solo guardaba los ecos de risas pasadas, sino también un profundo dolor. En un rincón, encontraron una vieja caja de payaso, cubierta de polvo. Cuando Lucas la abrió, una nube de polvo se elevó, y en su interior, descubrió una serie de narices rojas, cada una con una historia que contar. De repente, una brisa helada recorrió el lugar, y Lucas sintió un escalofrío en la espalda. La risa se convirtió en un susurro, y un frío profundo envolvió su corazón. Se giró para mirar a Sara, que ahora parecía más asustada que antes. «Lucas, ¿crees que deberíamos irnos?», preguntó, su voz temblando. «Un momento más», respondió él, decidido a desentrañar el misterio. Al cerrar la caja, sintió que algo había despertado. Una visión de Souriso apareció fugazmente en su mente, sonriendo a través de las sombras, pero con una tristeza inconfundible. Lucas supo que se acercaban a la verdad, pero ¿a qué precio? Mientras el aire se volvía más denso y las sombras parecían cobrar vida, Lucas y Sara se adentraron más en el corazón del circo. La atmósfera, cargada de misterio, se volvía casi palpable. A medida que se acercaban al viejo escenario, una parte de Lucas anhelaba descubrir la verdad sobre Souriso, mientras que otra parte temía lo que pudieran encontrar. El escenario, ahora desgastado y cubierto de telarañas, había sido una vez el centro de atención del circo, el lugar donde Souriso hacía reír a la multitud. Lucas se detuvo frente a él, recordando las palabras del diario sobre la presencia oscura que había comenzado a acechar al payaso. «¿Qué pudo haber pasado aquí?», murmuró Lucas, su voz apenas audible en el silencio opresivo. Sara se asomó detrás de él. «Lucas, creo que deberíamos irnos». «No me gusta esto», dijo, sus ojos amplios de miedo. Pero Lucas, decidido, se acercó al borde del escenario, donde una pequeña puerta conducía a los vestidores. La curiosidad lo empujaba hacia adelante, sintiendo que allí podría encontrar respuestas. Al abrir la puerta, un chirrido resonó en la oscuridad. Los vestidores estaban vacíos, pero las sombras parecían moverse en las esquinas. Lucas encendió su linterna, iluminando el lugar. En una esquina, vio un viejo disfraz de payaso, desgastado y polvoriento. Era el mismo que Souriso había usado en sus últimas actuaciones. Cuando Lucas se acercó, sintió una presencia extraña que lo envolvía, como si el propio Souriso lo estuviera observando. De repente, una voz resonó en su mente, susurrando fragmentos de una historia que nunca había oído antes, la desesperación de Souriso, la sombra que lo había seguido, y su lucha por mantener la alegría mientras sentía que la oscuridad se cerraba a su alrededor. Lucas pudo sentir el dolor del payaso, la presión de ser la fuente de alegría para otros mientras lidiaba con su propio sufrimiento. La voz se intensificó, y en un momento de claridad, Lucas comprendió que Souriso no había muerto solo, había sido consumido por su propia tristeza y por la oscura entidad que había surgido en el circo. Aterrorizado, Lucas se giró hacia Sara. «Debemos salir de aquí», exclamó, pero cuando miró hacia el vestidor, la puerta se cerró de golpe. La habitación se sumió en la penumbra, y una risa escalofriante llenó el aire. La sombra que había acechado a Souriso parecía haber encontrado un nuevo anfitrión, Lucas. La angustia y el miedo invadieron su corazón. Atrapados, los hermanos se dieron cuenta de que debían enfrentarse a lo que Souriso había experimentado para poder escapar. La risa escalofriante resonaba a su alrededor, envolviendo a Lucas y Sara en una neblina de terror. La puerta del vestidor, que parecía un camino hacia la verdad, ahora se había convertido en una trampa. La luz de la linterna temblaba en sus manos mientras la sombra en la habitación comenzaba a tomar forma,
convirtiéndose en un oscuro reflejo de lo que había sido Sourisou. Lucas, tengo miedo, gritó Sara, su voz resonando en la oscuridad. Lucas sintió que su corazón se encogía. La figura oscura frente a ellos parecía alimentarse de su miedo, creciendo más y más a medida que la desesperación se apoderaba de ellos. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Lucas recordó las palabras de Sourisou en el diario: la risa es la luz que disipa la oscuridad. Sara, hay que recordar a Sourisou, le dijo, tratando de infundir valor en su hermana. Él siempre hacía reír a los demás, incluso cuando estaba triste. Si podemos traer su risa de vuelta, tal vez podamos ahuyentar a esta sombra. Con un esfuerzo, Lucas comenzó a recordar algunos de los trucos que había visto en las viejas actuaciones del circo. Hazlo conmigo, dijo, y comenzó a imitar los gestos exagerados de un payaso. Al principio, Sara lo miró confundida, pero luego comenzó a reírse, su risa resonando en la habitación oscura. Lucas se unió a ella, forzando una sonrisa en medio del pánico. Su risa, aunque temblorosa, se elevó por encima del eco del miedo. La figura oscura titubeó, como si la luz de su risa comenzara a desgastarla. Al darse cuenta de que la risa tenía poder, Lucas intensificó su actuación, haciendo muecas y gestos absurdos mientras Sara lo seguía. A medida que sus risas llenaban el vestidor, la sombra empezó a encogerse. Sin embargo, no era suficiente. Lucas recordó algo más que había leído en el diario: Sourisou no solo había hecho reír a la gente, también había compartido su dolor. Vamos a hablar de nuestros miedos, Sara, sugirió Lucas, sintiendo que estaba en el camino correcto. No quiero, es aterrador, protestó su hermana, pero Lucas le tomó la mano. Si compartimos lo que sentimos, puede que encontremos la manera de derrotar a esta cosa. Yo, tengo miedo de que nunca volvamos a casa, dijo Sara con lágrimas en los ojos. Lucas sintió el mismo temor, pero también entendió que lo que enfrentaban era algo que habían guardado en su interior. Yo también tengo miedo, pero si hablamos de esto, tal vez podamos vencerlo juntos. Mientras compartían sus miedos y risas, una luz suave comenzó a emanar de ellos. La figura oscura titubeó una vez más, y en su intento de resistir, pareció gritar en un eco ensordecedor. La luz aumentó, y por un instante, Lucas vio el rostro de Sourisou entre las sombras, sonriendo de nuevo. Sourisou, gritó Lucas, sintiendo que su corazón se llenaba de esperanza. Ayúdanos. La luz que emanaba de Lucas y Sara parecía tener un efecto sorprendente. La figura oscura retrocedió, retorciéndose como si estuviera siendo consumida por la brillantez de su risa y su conexión emocional. En ese momento, Lucas sintió que la presencia de Sourisou estaba más cerca que nunca. ¿Qué está sucediendo?, preguntó Sara, su voz temblando mientras miraba a su hermano. ¿Podemos vencerlo? Creo que sí, respondió Lucas, con determinación. Si Sourisou está aquí, significa que hay esperanza. Debemos recordar quién era realmente. Al decir esto, comenzó a recordar las historias que había leído en el diario, como Sourisou había sido amado por los niños, como había hecho reír a la multitud incluso en sus días más oscuros. Mientras se concentraba en esos recuerdos, una imagen clara apareció en su mente: el rostro de Sourisou, pintado con una amplia sonrisa, sus ojos brillantes llenos de alegría. Sourisou, necesitamos tu ayuda. Queremos que vuelvas a ser el payaso que amaba a todos. No queremos que la tristeza te consuma. De repente, una ráfaga de luz iluminó el vestidor, y la sombra se detuvo en su avance, temblando. En ese instante, la figura oscura se disolvió, revelando el espíritu de Sourisou, una figura traslúcida que sonreía con una tristeza profunda. Gracias, susurró Sourisou, su voz suave como un susurro en el viento. Durante tanto tiempo, he sido prisionero de mi propia tristeza, atado a este lugar. Pero ustedes, con su risa y valentía, han traído la luz de vuelta a mi vida. Lucas y Sara se miraron, atónitos. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó Sara, su voz llena de curiosidad y miedo a la vez. Debemos liberar el dolor que me ha mantenido cautivo, dijo Sourisou. Mi tristeza ha alimentado a la sombra que se cierne sobre este lugar. Solo al enfrentarla juntos,
podemos restaurar la alegría que una vez existió aquí. Sin dudarlo, Lucas asintió. Estamos contigo, Sourisou. Juntos, lo enfrentaremos. Sourisou sonrió, y con un gesto de su mano, guió a los hermanos hacia el centro del escenario. Recuerden lo que soy. La risa es la luz, y la tristeza es solo un eco en el tiempo. No podemos huir de nuestros miedos, debemos abrazarlos. Lucas y Sara tomaron un profundo respiro, uniendo sus manos con la de Sourisou. En ese momento, el vestidor se iluminó aún más, y la risa de los niños del pasado resonó en el aire, llenando el espacio con su alegría. La sombra comenzó a retorcerse nuevamente, pero esta vez, la luz era más fuerte. La luz en el vestidor brillaba intensamente, llenando el espacio con una calidez que contrarrestaba la frialdad de la sombra. Lucas, Sara y Sourisou se mantuvieron juntos, enfrentándose a la entidad oscura que amenazaba con consumirlos. La risa de los niños resonaba cada vez más fuerte, transformándose en un canto que llenaba sus corazones de coraje. Ahora, exclamó Sourisou, y con una sola voz, los tres comenzaron a reír a carcajadas, liberando la energía acumulada en sus corazones. La risa, pura y genuina, creó un campo de fuerza alrededor de ellos, haciendo que la sombra titubeara y retrocediera. La entidad oscura, al sentirse amenazada, lanzó un grito desgarrador que resonó en las paredes del vestidor. «No me dejes», rugió, pero la risa de los tres era más poderosa. Lucas y Sara se unieron a Sourisou, recordando todos los momentos felices que habían compartido en el circo, las risas y los aplausos que habían resonado en el aire. «Tú no puedes tenernos», gritaron al unísono, y de sus voces brotó una luz deslumbrante que atravesó la oscuridad. Con cada risa, la sombra se desvanecía un poco más, y las lágrimas de tristeza que habían atormentado a Sourisou comenzaron a liberarse, transformándose en destellos de luz que iluminaban el vestidor. El eco de la tristeza se convirtió en una melodía de esperanza, y Sourisou, con su voz suave, comenzó a recitar una rima que había compartido con los niños durante sus actuaciones. La tristeza es solo un paso en el camino, un recordatorio de que la alegría es el destino. Juntos brillaremos, en risa y amor, ahuyentaremos las sombras con nuestro clamor. Con cada verso, la luz aumentaba, y la sombra finalmente se desvaneció, gritando en agonía mientras se perdía en la nada. Un silencio abrumador llenó el vestidor, y la figura de Sourisou, una vez más, se volvió completamente visible, ya no como una sombra, sino como un ser radiante y alegre. «Lo han logrado», dijo Sourisou, su sonrisa iluminando el lugar. «Ahora, este circo puede volver a ser un hogar de risas y alegría. Gracias, mis valientes amigos». Lucas y Sara se sintieron aliviados y felices. La conexión que habían formado con Sourisou había liberado no solo al payaso, sino también a ellos mismos de sus miedos. «No hay nada que temer si enfrentamos nuestros miedos juntos», susurró Lucas, abrazando a su hermana. «Es hora de irse», dijo Sourisou con una sonrisa serena. «Y siempre recuerden, la risa es más fuerte que cualquier sombra». Con un último destello de luz, el vestidor comenzó a desvanecerse, llevando a Lucas y Sara de regreso al circo, ahora transformado en un lugar lleno de vida y alegría. Las risas de los niños resonaban en el aire, y por primera vez, el circo brillaba con esperanza. Después de su experiencia en el circo, Lucas y Sara se convirtieron en defensores de la alegría y la risa. Regresaron al pueblo y compartieron su historia, recordando a todos la importancia de enfrentar sus miedos y abrazar la felicidad. Cada año, celebraban un festival en honor a Sourisou, donde la risa y la alegría llenaban el aire, creando recuerdos que durarían para siempre. El viejo circo, ahora renovado, se convirtió en un símbolo de esperanza. Niños y adultos venían de todas partes para ver las actuaciones y sentir la magia de la risa. Sourisou, aunque ya no estaba físicamente, se sentía presente en cada acto y en cada sonrisa. Lucas y Sara nunca olvidaron su encuentro con la oscuridad, pero aprendieron que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que se puede encontrar en la risa compartida. La tristeza no desapareció por completo, pero había un nuevo entendimiento: la risa podía sanar, unir y liberar, y siempre sería un refugio en tiempos difíciles. Así,
el legado de Sourisou continuó, un recordatorio eterno de que la alegría es la luz que disipa las sombras.